Mi padre gritó que yo era mentalmente incompetente. Su voz resonó con fuerza contra la pesada madera de caoba y las columnas de mármol del Tribunal del Condado de Miami-Dade. Yo tenía 23 años, y hoy era el día en que mi propia sangre intentaba liquidarme como a un activo tóxico. El aire acondicionado del edificio enfriaba mi piel, pero mis manos, para mi propia sorpresa, estaban completamente firmes. Solía temblar cuando la gente me miraba durante demasiado tiempo, como si intentaran descifrarme, pero ahora dejaba que lo hicieran, porque hoy creían haberlo logrado. Mi padre, Ignacio, el intocable patriarca del Grupo Vanguardia, estaba de pie frente al juez, con su traje hecho a medida y su postura de director ejecutivo. Me describió ante la corte como una carga, un hijo demasiado inestable para manejar dinero, para firmar documentos, o incluso para existir sin supervisión constante. Lo dijo con una convicción absoluta, con ese mismo tono autoritario que usaba cuando yo era niño, en los días en que todavía fingía que le importaba. A pocos metros de él, mi madre, Ana, ni siquiera se dignó a mirarme. Mantuvo la vista fija en el estrado mientras ajustaba lentamente la manga de su blusa de seda, un tic nervioso que siempre aparecía cuando la estética de su perfecta familia se veía amenazada. Ella soltó un bufido muy suave, casi inaudible. Dijo en un susurro que yo no podía ni siquiera cuidar de mí mismo. A su lado, mi hermana Catalina soltó una pequeña carcajada. No fue una risa ruidosa, sino una burla sutil, el tipo de risa afilada que solía perseguirme por los largos pasillos de nuestra casa cuando yo olvidaba cosas. Olvidaba nombres, fechas, rostros, e incluso fragmentos de mí mismo. El tribunal olía a papel viejo, a colonia cara, y estaba impregnado de una frialdad judicial insoportable. Yo me mantuve en absoluto silencio, sin interrumpir, sin defenderme, absorbiendo cada palabra de la mentira que estaban construyendo. Este silencio no era nuevo para mí, era una arquitectura que había estado perfeccionando desde mi infancia en nuestra inmaculada mansión de Coral Gables. Crecer en el seno de la élite hispana de Miami significaba vivir bajo una presión aplastante por mantener una imagen de dinastía perfecta, un linaje inquebrantable de éxito comercial e inmobiliario. Para Ignacio y Ana, el amor nunca fue incondicional. El afecto estaba estrictamente ligado a la perfección cognitiva y a la utilidad corporativa dentro de su imperio multimillonario. Y a mí, desde muy temprana edad, me diagnosticaron ciertas alteraciones cognitivas. Los doctores hablaban de una especie de niebla mental, de lapsos de memoria, de momentos en los que mi mente simplemente se desconectaba del presente. La primera vez que alguien me llamó lento, tenía 8 años. Un vaso de leche derramado sobre la inmaculada mesa de mármol del comedor fue suficiente para desatar el desprecio. No entendía la palabra en sí, pero entendí perfectamente el tono de mi padre, un tono cargado de vergüenza y repulsión. Era el mismo tono que usaba cuando yo perdía el hilo de una oración, o cuando me quedaba mirando fijamente algo que nadie más notaba. Esa lentitud se convirtió en mi identidad dentro de los muros de nuestra casa. Recuerdo la noche en que Catalina, durante una cena elegante con los socios del Grupo Vanguardia, mencionó una pequeña caja de fósforos que yo había perdido. Ella dijo entre risas que yo nunca devolví esa caja de fósforos, como si fuera una anécdota graciosa sobre mi estupidez. Nadie en la mesa preguntó a qué se refería, y yo tampoco lo hice, porque en aquel entonces yo realmente olvidaba cosas como esas. Tardes enteras se disolvían en mi mente como si nunca hubieran existido. Pero mi padre no vio un desafío médico, vio un problema de relaciones públicas, una mancha en su legado perfecto. Así que decidió simplificarme, haciéndome más pequeño de lo que era, más fácil de manejar y, sobre todo, más fácil de ignorar. El verdadero horror no fue la crueldad de Ignacio, sino la complicidad silenciosa de mi madre. Durante años, vi cómo la mirada de Ana pasaba de una falsa preocupación maternal a un asco absoluto. Yo arruinaba la fotografía de su familia ideal. Me escondían en las habitaciones superiores de la mansión de Coral Gables durante las galas de caridad, asegurándose de que no dijera ninguna incoherencia frente a los inversores. Comenzaron a borrarme legal y psicológicamente, asumiendo que mi mente rota no era capaz de comprender el proceso. Lo que nunca entendieron, lo que su propia arrogancia les impidió ver, fue que yo no lo olvidaba todo. A medida que crecía, la niebla en mi cabeza comenzó a cambiar, transformándose en una claridad aterradora. No recordaba conversaciones triviales,
pero mi cerebro desarrolló una capacidad obsesiva para reconocer patrones. Recordaba las voces apagadas detrás de las pesadas puertas de caoba, y la forma en que el tono de mi padre cambiaba drásticamente cuando se mencionaba la palabra fideicomiso. Notaba cómo mi madre dejaba de corregirlo después de ciertos años, y cómo los documentos desaparecían silenciosamente de mi habitación. Aprendí a quedarme callado, a observar desde las sombras, permitiendo que pensaran que yo seguía a la deriva mientras, en realidad, estaba recolectando cada pieza de información. El punto de inflexión llegó entre mis 17 y 19 años, cuando me di cuenta de que no estaba roto, simplemente era diferente. Una noche, encontré una carpeta abandonada en el comedor, llena de transferencias a empresas fantasma en el extranjero. Los números, las fechas, las firmas, todo encajó en mi mente como un rompecabezas perfecto. Ignacio estaba usando mi condición médica como fachada para desviar fondos de un fideicomiso que mis abuelas me estaban robando, y lo estaban haciendo frente a mis ojos, confiando en que mi aparente estupidez me mantendría ciego. Fue entonces cuando busqué a Hugo. Hugo era un psicólogo forense retirado, un hombre mayor y astuto al que mis padres habían contratado años atrás para evaluarme, antes de decidir que yo era un caso perdido. Encontré la manera de seguir viéndolo en secreto, usando el dinero en efectivo que ahorraba de mis gastos personales. Hugo no intentó curarme, porque fue el primero en entender que yo no estaba enfermo. Él reconoció mi capacidad de análisis legal autodidacta y se convirtió en mi único confidente en medio de aquel infierno. Hugo me enseñó a catalogar el abuso, a rastrear cada movimiento financiero de Ignacio sin levantar sospechas. Me dijo que la mayor debilidad de mi familia era su percepción sobre mí. Su desprecio absoluto era mi mejor escudo. Así que dejé de discutir a los 17 años, permitiendo que el personaje del hijo incompetente se apoderara por completo de mí. A los 18, firmaba dócilmente cualquier documento que Ignacio ponía frente a mí, sin hacer una sola pregunta, manteniendo la mirada vacía. Él me decía que solo estaba ayudando con el trabajo de los adultos, palmeando mi espalda con una frialdad calculada, mientras mi firma transfería silenciosamente mis derechos hacia sus empresas de fachada. Cada firma era una pequeña victoria para él, pero para mí era una recolección de pruebas. Yo memorizaba cada ruta bancaria, cada nombre corporativo, cada cláusula oculta en la letra pequeña. La venganza no nace de la ira repentina, nace de la paciencia absoluta, de soportar la humillación diaria sabiendo que tienes el control del tablero. Recuerdo claramente la noche que lo cambió todo, poco antes de cumplir los 19 años. La mansión de Coral Gables estaba sumida en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo principal. Me deslicé como un fantasma hasta el estudio privado de Ignacio, un santuario de cuero oscuro y estanterías llenas de libros de derecho corporativo. Sobre su inmenso escritorio de caoba, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las persianas, descansaba un voluminoso documento de transferencia de activos. No me limité a leerlo en la oscuridad. Mi mente procesó la estructura legal completa en cuestión de segundos, visualizando las empresas fantasma, las lagunas jurídicas y las vulnerabilidades del holding principal del Grupo Vanguardia. Comprendí con una claridad escalofriante que no solo iba a recuperar lo que me habían robado, iba a arrebatarles el imperio entero. Tomé una pluma estilográfica de plata del escritorio. Sentí el peso del metal frío entre mis dedos y, con un pulso inquebrantable, firmé un poder de representación, un documento de representación cuidadosamente redactado con la ayuda de Hugo. Ese pequeño trozo de papel, firmado en la quietud de la madrugada, era el primer clavo en el ataúd financiero de mi padre. Dejé el documento exactamente donde estaba, asegurándome de que cada hoja, cada bolígrafo, volviera a su posición milimétrica, sabiendo que Ignacio jamás revisaría con atención algo firmado por su hijo defectuoso. Me deslicé de regreso a mi habitación antes de que el sol iluminara los impecables jardines de Coral Gables, con la certeza de que el reloj de arena acababa de volcarse en contra del Grupo Vanguardia. Durante los siguientes 4 años, mi vida se convirtió en una obra de teatro meticulosamente calculada. Hugo, el psicólogo que mi familia había descartado, fue el arquitecto invisible de mi contraataque. En su modesta oficina, muy lejos de los fríos rascacielos de cristal, desde donde mi padre operaba, trazamos el entramado financiero de su vasto imperio.
Las sesiones con Hugo dejaron de ser consultas clínicas para convertirse en cátedras intensivas de derecho corporativo y análisis financiero forense y estrategia financiera. Él me explicó cómo los hombres que poseen el nivel de poder de mi padre nunca se dignan a mirar hacia abajo. Ignacio operaba bajo la premisa de la impunidad absoluta, convencido de que su propia sangre jamás tendría el intelecto, ni mucho menos la audacia, para auditar sus cuentas. Me enseñó cómo las sociedades fantasma que mi familia utilizaba estaban estructuradas como muñecas rusas, diseñadas para ocultar el robo sistemático de mi herencia. A través del acuerdo de representación que yo había firmado aquella madrugada en el estudio, Hugo estableció un fideicomiso privado a mi nombre. Usamos el mismo dinero que Ignacio creía estar lavando en paraísos fiscales, para comprar las acciones mayoritarias de la entidad corporativa matriz. Aquella entidad era la misma que mi padre utilizaba como bóveda personal para evadir impuestos y ocultar activos líquidos. Yo me estaba convirtiendo en el dueño absoluto de su capital, un contrato a la vez, protegido por mi supuesta incapacidad mental. Pero la brillantez jurídica de Hugo no me preparó para el inmenso desgaste psicológico de mantener la farsa día tras día. Se requiere una fuerza de voluntad casi inhumana para interpretar al idiota de la familia, mientras tu mente está procesando transacciones internacionales de millones de dólares. Recuerdo con absoluta claridad las opulentas cenas de los domingos, bajo las enormes lámparas de cristal importado de nuestra casa. Ignacio levantaba su copa de vino tinto y presumía ante sus socios sobre una reciente y agresiva adquisición inmobiliaria en el centro financiero de la ciudad. Catalina, mi hermana, lo miraba con profunda admiración, antes de girarse hacia mí con esa sonrisa condescendiente y venenosa que le caracterizaba. Ella disfrutaba especialmente mi supuesta degradación mental. Frente a los invitados, me preguntaba en un tono infantil si recordaba cómo atarme los zapatos esa mañana, esperando que los empresarios presentes soltaran una risa incómoda. Para ella, yo no era un hermano mayor, era una mascota defectuosa, que el imperio mantenía por una simple obligación de relaciones públicas. Y yo me quedaba allí sentado, obligando a que mis músculos faciales se relajaran hasta lograr una mirada completamente vacía. Masticaba en silencio, dejando que mi tenedor cayera al plato de porcelana con torpeza intencional. Les ofrecía exactamente la versión rota y patética de mí, que sus frágiles egos necesitaban ver para sentirse superiores. No tenían ni la más mínima idea de que la propiedad de la que Ignacio alardeaba estaba registrada bajo la empresa de la cual yo ya era el accionista mayoritario. Yo era el dueño de la mesa de caoba en la que estaban comiendo, de la silla en la que estaban sentados y del vino exclusivo que estaban bebiendo. La culminación de esos 4 años de silencio absoluto fue la mañana del juicio. El viaje hacia el tribunal del condado de Miami-Dade fue una procesión fúnebre dentro de una lujosa camioneta blindada de color negro. El aire dentro del vehículo era espeso, casi asfixiante, impregnado del perfume floral de mi madre y la colonia amaderada de mi padre. Nadie pronunció una sola palabra durante los interminables 40 minutos de trayecto. Veía por la ventanilla las altas palmeras desdibujarse, observando los inmensos portones de hierro forjado que protegían los secretos de familias tan podridas como la nuestra. Me trataban como a un prisionero condenado a muerte, un simple trámite burocrático que debía ser liquidado por un juez antes de la hora del almuerzo. Ana miraba por la ventana contraria, con la mandíbula tensa y el rostro inexpresivo. Como era su costumbre cuando la realidad amenazaba su burbuja de perfección, se ajustaba la manga de su chaqueta con movimientos rígidos y repetitivos. Ignacio revisaba su teléfono móvil, respondiendo correos electrónicos, sin dignarse siquiera a lanzarme una mirada a través del espejo retrovisor. Para él, mi destino ya estaba sellado, redactado y firmado por su costoso equipo de abogados. Al cruzar las pesadas puertas del tribunal, el sofocante calor húmedo de la ciudad fue reemplazado por un aire acondicionado que helaba la sangre. Y así, volvemos al presente, a este salón de madera oscura donde mi familia pretendía enterrarme en vida. El abogado de mi padre, un hombre de traje impecable, zapatos italianos y una sonrisa meticulosamente ensayada, estaba de pie frente al estrado del juez Delgado. Su declaración inicial fue un monumento a la arrogancia corporativa. Habló de mí con una lástima repugnantemente fabricada, describiéndome como un pasivo trágico para la sociedad. Utilizó términos como incapacidad cognitiva severa, riesgo financiero inminente y tutela administrativa integral.
Pronunciaba cada concepto legal como si estuviera recitando un salmo sagrado, asegurándole a la corte que yo era una persona completamente dependiente que requería la intervención piadosa de mi ilustre padre. El juez Delgado lo escuchaba en un silencio sepulcral. Era un hombre de 58 años, con la mirada afilada de alguien que ha visto todas las mentiras, fraudes y manipulaciones posibles en el mundo de las altas finanzas. Cuando el abogado terminó de pintar el cuadro de mi inexistente demencia, pidió formalmente que se le otorgara a Ignacio el control absoluto y definitivo de mi persona, mis decisiones médicas y mis bienes. El silencio que siguió a su grandilocuente petición fue mi única señal. Por primera vez en toda la mañana, di un paso hacia adelante. El sonido seco de mis zapatos contra el suelo de mármol resonó en la inmensidad de la sala, atrayendo todas las miradas. Ignacio frunció el ceño de inmediato, visiblemente confundido e irritado por mi repentina falta de docilidad. Sin decir una sola palabra, metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo. Saqué una delgada carpeta negra y la coloqué suavemente sobre la pesada mesa de caoba de la defensa. Esa carpeta no era un simple archivo legal. Era el trabajo exhaustivo de los últimos 4 años de mi vida en las sombras, la autopsia financiera completa del Grupo Vanguardia. No tenía mi nombre impreso en la portada, pero contenía el de ellos. Todos y cada uno de los nombres de mi familia, vinculados a cada transacción fraudulenta, a cada sociedad fantasma y a cada mentira que habían firmado creyendo que nadie los observaba. El secretario del tribunal, al notar el sello oficial en la esquina del documento, se acercó rápidamente. Tomó la carpeta negra de la mesa antes de que el abogado de mi padre pudiera reaccionar o interponer una objeción. El secretario caminó en silencio hacia el estrado y se la entregó directamente al juez Delgado. El magistrado ajustó sus lentes y abrió la cubierta oscura. Sus ojos experimentados escanearon la primera página. Luego pasó a la segunda con una lentitud que resultó agonizante para el equipo legal de mi padre. La tensión en la sala se estiró de forma palpable, llenando el espacio con un peso insoportable, como un cable de acero a punto de reventar por la presión. El juez Delgado finalmente detuvo su lectura y levantó la vista de los papeles. Pero no me miró a mí. Clavó sus ojos oscuros directamente en Ignacio, y en su mirada no había la más mínima confusión, sino una intención fría, calculadora y absolutamente letal. Señor abogado, pronunció el juez Delgado, con un tono bajo pero que retumbó en cada rincón del tribunal. Preguntó si había aconsejado a su cliente omitir aquellas declaraciones financieras. El abogado de mi padre parpadeó repetidamente, perdiendo por completo la postura pulida que había mantenido durante toda la mañana. Tartamudeó, intentando explicar que no estaba al tanto de la existencia de dichos documentos. Estoy seguro de que no lo estaba, respondió el juez, pasando a la siguiente página y deslizando la carpeta negra ligeramente hacia adelante. El magistrado comenzó a enumerar en voz alta lo que estaba viendo. Mencionó múltiples transferencias de activos, cuentas en el extranjero y firmas ejecutadas bajo alegaciones de incapacidad mental. Ignacio se puso de pie de inmediato, moviéndose demasiado rápido para un hombre que siempre calculaba cada uno de sus gestos. Gritó que eso era un completo disparate, alegando que yo ni siquiera podía hablar con coherencia. Siéntese, ordenó el juez Delgado, sin siquiera levantar la vista de los papeles. Mi padre vaciló, pero el peso de la autoridad en la sala lo obligó a obedecer, dejándose caer pesadamente sobre la silla de cuero. En ese instante, el equilibrio de poder volvió a cambiar de manera sutil pero definitiva. La compostura de mi madre fue la siguiente en resquebrajarse. Los dedos de Ana se apretaron alrededor de la correa de su bolso de diseñador con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Catalina dejó de sonreír por completo y comenzó a mirarme de reojo, como si de repente yo fuera una criatura desconocida y peligrosa. Era el momento perfecto para que me miraran de esa manera, algo que debieron haber hecho muchos años atrás. El juez Delgado continuó, señalando que las firmas en esos documentos estaban debidamente notariadas. La voz de mi padre se redujo a un susurro ahogado, afirmando que aquello era sencillamente imposible. Incliné un poco la cabeza, sintiendo el frío del aire acondicionado en mi nuca. Por primera vez en todo el procedimiento, hablé. Dije que no era imposible si yo entendía exactamente lo que estaba firmando. El tribunal no reaccionó de inmediato, porque la verdad rara vez provoca un estruendo cuando finalmente sale a la luz. La verdad se filtra lentamente,
como una corriente de aire helado por debajo de una puerta cerrada. Ignacio me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, como si yo acabara de pronunciar un discurso en un idioma que él jamás me había enseñado. Dijo, casi sin aliento, que yo ni siquiera podía recordar mis propias citas médicas. Le respondí con calma que eso era exactamente lo que él le había hecho creer a todo el mundo. Mi voz no fue más alta que la suya, simplemente fue mucho más clara. Ana se removió en su asiento, incómoda, ajustando mecánicamente la manga de su blusa. Me dijo en un tono de falsa súplica que esto no era necesario. La palabra necesario era un término que mi familia siempre usaba como sinónimo de obediencia ciega, de silencio forzado y de sumisión disfrazada de preocupación. Di un paso más cerca de la pesada mesa de caoba. Dije que recordaba lo suficiente, mencionando fechas precisas, montos exactos, y la semana específica en la que movieron todo mi patrimonio hacia cuentas que yo supuestamente no podía administrar. Catalina negó rápidamente con la cabeza, insistiendo con voz temblorosa en que yo estaba confundido y que siempre mezclaba las cosas. En lugar de discutir con ella, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un pequeño objeto. Lo coloqué suavemente sobre la mesa, justo al lado de la carpeta negra. Era una pequeña y desgastada caja de fósforos, la misma caja de la que ella se había burlado durante aquella cena de negocios hace tantos años. La deslicé sobre la madera pulida, hasta dejarla frente a sus manos. Le recordé que ella me la había dado la noche en que me ordenó que dejara de hacer preguntas sobre el dinero. Le repetí sus propias palabras, recordándole que me había dicho que si alguna vez olvidaba algo, debía mirar en su interior. Catalina no se atrevió a tocarla, ni ella ni nadie más en la mesa de la defensa. El juez Delgado se inclinó ligeramente hacia adelante y preguntó qué había dentro de esa caja. Fui yo quien la abrió. En su interior, doblado con precisión y amarillento por el paso del tiempo, había un pequeño trozo de papel. Estaba escrito a mano, con la inconfundible y elegante caligrafía de mi hermana. Contenía los números de cuenta personales de Ignacio, fechas clave, cantidades millonarias y las iniciales de mi madre junto a cada transacción fraudulenta. Esta vez, el silencio en la sala no fue transitorio. Se asentó sobre nosotros con una pesadez absoluta y permanente. La voz de mi padre se quebró por completo cuando intentó decir que yo no entendía lo que estaba mirando. Sostuve su mirada, viendo cómo el imperio que creía inquebrantable comenzaba a desmoronarse en sus propios ojos. Le dije que entendía exactamente cuando todos ellos habían dejado de verme como a un hijo, y que también entendía exactamente cuando yo había comenzado a verlo todo. El juez Delgado no pronunció palabra durante un largo minuto. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba decidiendo cuidadosamente qué no decir. Así es como funciona el verdadero poder en las Cortes de Miami. No se apresura, simplemente espera su momento. Ignacio fue el primero en intentar recuperar el equilibrio, como siempre hacía cuando sus negocios amenazaban con colapsar. Incluso en plena caída libre, su instinto narcisista lo impulsaba a reconstruir su imagen. Declaró con voz firme que esa nota no probaba nada, que era un simple garabato infantil y que yo había sido mentalmente inestable desde siempre. El juez hizo una pregunta muy simple, pero que cortó más profundo que cualquier otra cosa dicha esa mañana. Preguntó desde cuándo exactamente era yo inestable. Mi padre dudó apenas un segundo, pero en un interrogatorio judicial, un segundo es una eternidad. Mi madre se adelantó rápidamente, argumentando que los doctores habían determinado que mi memoria era inconsistente desde que yo era pequeño. La interrumpí con una frialdad que la hizo retroceder en su asiento. Le aclaré que mi memoria era inconsistente, pero no inexistente. Luego me dirigí al estrado, y le expliqué al juez que mi familia había dejado de llevarme a mis consultas de seguimiento médico poco tiempo después de aquel diagnóstico inicial. El juez asintió lentamente y cerró la carpeta negra de golpe. Se dirigió a Ignacio, pidiéndole que confirmara si aún sostenía que yo era incapaz de manejar mis propios asuntos. Mi padre respondió que sí de forma inmediata, aferrándose desesperadamente a su narrativa. Entonces el juez extrajo un documento específico de la carpeta y le pidió que explicara eso. Era un contrato sellado, firmado y debidamente registrado no hace años, sino apenas el año pasado. Se trataba de la adquisición de una propiedad de enorme valor a mi nombre, sin ninguna tutela legal, sin cofirmantes y sin la más mínima intervención psiquiátrica. Ignacio parpadeó con rapidez, repitiendo que eso no era posible.
Le dije que sí lo era, y mi voz no tembló, porque esta era la parte de la trampa que yo había construido con mayor precisión. Catalina susurró, casi para sí misma, preguntando qué era lo que yo había comprado. La miré a ella, luego a Ignacio, y finalmente pronuncié las palabras que los destruirían. Les dije que era dueño de la compañía matriz a la que ellos habían transferido todos mis fondos. La sala entera pareció dejar de respirar. Ignacio negó con la cabeza, repitiendo la palabra no en voz baja, como si su simple negación pudiera reescribir los registros corporativos del estado de Florida. Luego lo dijo más fuerte, convencido de que el volumen de su voz podía convertir su mentira en verdad. Se puso medio de pie y acusó a todos de fraude, gritando que yo no tenía la capacidad mental para orquestar una adquisición encubierta de semejante magnitud. Le di la razón con absoluta tranquilidad. Él se detuvo en seco, y por una fracción de segundo, vi un destello de esperanza cruzar su rostro, creyendo que yo acababa de confesar un delito. Luego terminé mi frase. Le aclaré que yo no lo había orquestado solo, sino que mi terapeuta lo había hecho conmigo. La confusión volvió a apoderarse de mi familia, esta vez de forma genuina y devastadora. Ana frunció el ceño, balbuceando que yo había dejado de ir a terapia hacía muchos años. Le respondí en voz baja que ellos habían dejado de llevarme, lo cual era una diferencia pequeña, pero monumental. Les revelé que había seguido asistiendo en secreto, cada semana, durante los últimos 6 años. El juez levantó la vista, interesado, y preguntó si ese terapeuta me había asistido en la adquisición corporativa. Confirmé que sí, y me giré lentamente hacia Ignacio, obligándolo a sostener mi mirada. Le recordé que habíamos adquirido la empresa cuya estructura él creía que yo era demasiado estúpido para comprender. Los labios de mi padre se separaron, pero no salió ningún sonido, porque en ese preciso instante, su mente conectó todas las piezas. Recordó las pequeñas firmas que me pedía en la oscuridad, las aprobaciones corporativas que nunca revisó, y los permisos que jamás pensó en cuestionar, asumiendo que mi obediencia era producto de mi discapacidad. Le dije la única verdad para la que no estaba preparado. Le di las gracias por haberme enseñado a firmar documentos a ciegas, y le expliqué que yo simplemente había aprendido dónde debía firmar para devolverle el favor. No fueron los documentos legales los que quebraron a Ignacio de forma definitiva. Fue la comprensión lenta y venenosa de que cada detalle que él había descartado por inútil, lo había estado observando a él desde las sombras. Mi padre se dejó caer en la silla sin darse cuenta, con las manos apoyadas inútilmente sobre sus rodillas, esas mismas manos que siempre habían controlado el destino de nuestra familia. Murmuró, con la voz completamente vacía, que yo nunca había estado confundido. Incliné la cabeza y le confesé que, al principio, sí lo estuve. Hubo épocas en las que la realidad se sentía difusa, en las que los bordes de mis recuerdos se desdibujaban, pero le expliqué que la confusión enseña algo que la claridad absoluta jamás podrá enseñar. Te enseña a escuchar, a observar y a sobrevivir sin ser visto. Hugo no me había arreglado, simplemente me enseñó a estructurar la información que yo ya poseía, a convertir los patrones y los abusos en un registro legal, innegable e indestructible. Mi madre negó con la cabeza lentamente, con el maquillaje perfecto manchado por lágrimas de incredulidad. Me preguntó por qué había hecho todo esto, por qué los había engañado. Es curioso cómo esa pregunta siempre llega demasiado tarde. Le respondí que ellos ya habían decidido quién era yo desde que era un niño, y que simplemente les permití creer su propia mentira. El juez Delgado se recostó en su amplia silla de cuero, estudiando a mi familia como si fueran los restos de una ecuación matemática ya resuelta. Se dirigió a Ignacio y le recordó que el tribunal había sido convocado para declarar a su hijo como un incompetente mental. Mi padre no respondió, estaba físicamente allí, pero su imperio y su ego habían dejado de existir. El juez concluyó que, en lugar de una tutela, se le había presentado pruebas irrefutables de manipulación financiera deliberada y fraude corporativo continuado contra un familiar directo. El único sonido en la sala fue el leve golpeteo del bolígrafo del magistrado contra la madera, el sonido de una decisión irrevocable tomando forma. Catalina, con la voz temblorosa, finalmente rompió su mutismo. Me llamó por mi nombre y me dijo que éramos familia. Familia, una palabra que ellos siempre utilizaron como un escudo blindado para proteger sus crímenes. La miré de arriba abajo, deteniéndome en sus ojos llenos de miedo,
y le dije con total serenidad que solo había recordado esa palabra cuando se dio cuenta de que yo ya no le pertenecía. El juez Delgado no perdió más tiempo. Ordenó de inmediato a su secretario que preparara la documentación para remitir el caso a las autoridades competentes. Ignacio levantó la cabeza de golpe, con los ojos inyectados en sangre, balbuceando la palabra remisión como si fuera una sentencia de muerte. El juez confirmó sin un ápice de lástima que el expediente sería enviado a las autoridades federales para una investigación criminal por fraude y evasión fiscal. Y así, en cuestión de minutos, la historia de miseria y dependencia que habían escrito sobre mí durante 2 décadas comenzó a reescribirse, pero esta vez era yo quien dictaba el final. Yo tenía 23 años cuando todo lo malo que decían de mí se volvió mi arma más letal. El tribunal se vació mucho más lento de lo que yo había imaginado. La gente suele pensar que las grandes venganzas terminan con gritos, lágrimas y confesiones dramáticas, pero no es así. Terminan en un silencio absoluto, con el sonido de los papeles siendo apilados, las sillas arrastrándose por el suelo de mármol, y las miradas evitándose mutuamente. Mi padre no volvió a mirarme, ni una sola vez, abandonando la sala como un fantasma de lo que alguna vez fue. Mi madre intentó acercarse, dio un paso vacilante hacia mí, se detuvo, se ajustó la manga de la blusa, y finalmente se dio la vuelta sin saber qué decir. Catalina se quedó sentada, sola en la inmensa mesa de la defensa, mirando fijamente la pequeña caja de fósforos que seguía abierta entre sus manos temblorosas. Pasé caminando junto a ellos, sin ofrecerles un discurso de victoria, ni una línea final, ni un último gesto de superioridad. La verdadera venganza no necesita ruido, solo necesita llegar en el momento exacto. Al salir del edificio, el sofocante aire húmedo de Miami me golpeó el rostro. No se sentía más ligero, ni más pesado, simplemente se sentía honesto. Mi teléfono celular vibró una vez en el bolsillo de mi pantalón. Era un mensaje de texto de un número que no tenía guardado en mis contactos. Decía que no tenía por qué haberlo hecho de esa manera. No respondí. Bloqueé la pantalla de inmediato, porque ya no quedaba nada que explicar ni nadie ante quien tuviera que rendir cuentas. Ellos habían pasado años reduciéndome a algo frágil, a una versión incompleta de un ser humano que encajaba perfectamente dentro de su necesidad de control. Y yo se los permití, no porque creyera ser ese monstruo defectuoso, sino porque sabía que esa era la única forma de asegurarme de que jamás vieran en qué me estaba convirtiendo. Metí la mano derecha en el bolsillo de mi abrigo y mis dedos rozaron la superficie de cartón. Había recuperado la pequeña caja de fósforos de la mesa antes de salir, en el momento exacto en que nadie me prestaba atención. La abrí bajo la luz del sol. Adentro, justo debajo de la vieja nota incriminatoria de Catalina, había colocado algo nuevo. Era una segunda tira de papel, completamente blanca, limpia e intacta. La observé durante un largo momento, escuchando el lejano sonido del tráfico de la ciudad, y luego cerré la tapa con un chasquido suave. Algunas historias no necesitan ser escritas para tener valor. Algunos finales, simplemente, es mejor dejarlos esperando.